Buenas noches, hermanos. Bendito Dios. Que Dios los bendiga. Sean bienvenidos. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a estar hoy aprendiendo por lo menos 5 puntos acerca de la divinidad de Cristo o de la deidad. Número 1, vamos a estar viendo que Cristo es el yo soy del Antiguo Testamento. Número 2, vamos a estar viendo que Cristo es el Creador juntamente con el Padre. Número 3, vamos a estar viendo que solo a Dios se le adora y también al Señor Jesucristo, Él es digno de adoración. Número 4, vamos a estar viendo la expiación, que solamente Dios puede expiar los pecados y también Jesucristo. Y número 5, vamos a estar viendo que solamente Dios perdona los pecados y como consecuencia de ello, Cristo tiene toda la facultad de hacer lo mismo porque Él es Dios. Bien, bueno, bendito Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Quiero hacer una oración antes de empezar a nuestro estudio, deseando, hermano, que como les dije, como comenzamos diciendo al inicio de esta enseñanza, recuerden en la cabecita siempre Hechos capítulo 17, los atenienses, ¿verdad? Los griegos tenían a sus propias deidades y Pablo llega ahí y le dice, pasando por sus calles, ¿verdad? Observo que sois muy religiosos, dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Y dice que en medio de todos esos altares que ellos tenían, estos hombres, estos griegos, dijeron, ahí tenían como un altar, ¿no? Vacío. Y ahí, con un enigma, con una palabra, al Dios no conocido. Y Pablo dice, de ese Dios le quiero hablar, ¿verdad? Y tenemos otra vez Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien dice has enviado. Vamos a orar, hermanos, un tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por nuestra vida y pidiéndole al Señor que su Santo Espíritu nos guíe a este conocimiento que es su palabra. Quiero pedirle que inclinen su rostro. Si te quieres poner de pie adelante, está bien, por reverencia a nuestro Señor. Padre Celestial, aquí estamos de nuevo, Señor, dándote gracias, porque hasta ahorita, Señor, ninguno de los nuestros han perecido, y es gracias a tu multiforme gracia, Señor, y a tu gran conocimiento, Señor, que tú nos guardas, nos has guardado del mal, Señor. Gracias te damos porque en este tiempo todavía continuamos adorándote, conociéndote, Padre, congregándonos y conociendo tu santa palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, Padre, quién eres. Gracias, Señor. Gracias porque tú te has dado a conocer a nosotros y te bendecimos, Señor. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres digno, nadie más, Padre. Todo esto, Señor, hoy agradecemos y nuevamente, si hay alguna familia, si hay algún hermano aquí presente que venga desanimado, venga triste, con problemas, con ansiedades, con tristeza en el alma, Señor, que sea tu santa palabra trayéndole fortaleza, trayendo esperanza, trayendo vida, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos consuela siempre, porque es promesa tuya y nosotros la hemos creído, Padre. Gracias por tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro primer punto entonces vamos a estar viendo
acerca de que nuestro Señor Jesucristo es el yo soy, ¿no? El yo soy. Bueno, queremos recordar tantito que cuando Dios hablaba con Moisés o Moisés hablaba con Jehová Dios, ¿recuerdas cuál fue la pregunta que le hizo Moisés al Señor, a Jehová? Le dice, si el faraón me pregunta que quién me envía, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Dios? Le dijo, así dirás a Israel, yo soy, ¿verdad? Yo soy. Así que esta palabra la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3, a partir del versículo 14. Podemos entender el pasaje desde el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y el 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a Israel, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces hoy estamos hablando acerca de nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo. Ahora, ¿qué nombre puede tener, hermano? ¿Qué nombre puede tener algo que es preexistente? Como ya lo vimos los días pasados, preexistente, que significa eterno, que es inmutable, significa que no cambia, nunca cambia, y autoexistente, es decir, que de Él mana la vida, ¿no? En Él está la vida, dice el Señor. Y si te puedes dar cuenta de qué manera, no hay otra forma de cómo identificarse, ¿verdad? O de cómo describir al Señor en el Antiguo Testamento, dándole esa respuesta a Moisés. Le dijo, yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. Y bueno, tenemos que venir al Nuevo Testamento porque esta misma palabra o este mismo título lo usó nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 8. Estamos viendo que Cristo es el yo soy del Antiguo Testamento. Y vamos al pasaje de Hechos capítulo 8, 56. 8:56 del Evangelio de San Juan. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice el 56, 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Vieron que eso ya lo habíamos visto? Vimos, ¿cuándo vio el día? ¿Cuándo Abraham conoció al Señor en el Antiguo Testamento? Bueno, ahí en el Génesis 22, ¿lo recuerdan? Y lo vio y se gozó. 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, aquí está la palabra. Esta palabra, yo soy, es un título que se atribuye el Señor Jesús. Y por haberse atribuido este título, resulta que los judíos, dice el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué se enojaron tanto estos hombres? Precisamente por haberse apropiado un nombre que solamente le compete a Jehová, el yo soy del Antiguo Testamento. Pero Cristo es el único que puede apropiarse de este título, ¿verdad? De este nombre. Este título, la palabra yo soy, estaba reservado únicamente para el Dios de Israel, ¿verdad? El Dios de Israel, Jehová. Y Jesús se lo atribuye, ¿sí? Algo que surge aquí en este versículo, si lo lees bien en el 58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nunca dijo antes de Abraham o antes que Abraham fuera, yo fui. No, dice yo soy. Bien interesante, ¿no? Y por esta causa dice que tomaron piedra y querían matar a Jesús por haberse apropiado de este título único que le corresponde a Jehová. Bien, ese es el punto número 1. Vamos a ir viendo más adelante el asunto. Cristo es el creador, ¿no?
Cristo es creador. En Génesis 1:26 ya lo estuvimos viendo. En el Génesis 1:26 recuerda que usamos que en ese versículo 1:26 existen más de dos personas. Es el término Elohim que viene en plural, ¿verdad? Que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Habla más de uno. Es el término Elohim, ¿sí? Pero recuerda que también estamos viendo Juan 1:3. Juan 1:3. Hoy estamos viendo acerca de los puntos. Cristo es el creador. Mire lo que dice nuevamente 1:3 del Evangelio de Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a usar mucho texto bíblico aquí. También podemos ver aquí en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo. Muy importante que sepas esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y recuerde, y el verbo era Dios. Ya dice, es que yo no entiendo esta parte. Bueno, yo tampoco, por eso le dije que esto es por fe. El verbo, es decir, la palabra, se hace carne. Ahorita vamos a ir explicando un poquito más a detalle el asunto con este tema. Vamos a 1 Corintios, si alguien pudiera, por favor, ayudarme. 1 Corintios 8:6, para ir avanzando en este estudio que estamos tratando de entender la doctrina, ¿verdad, hermanos? De la Trinidad, aunque no hemos tocado más punto sobre el tema del Espíritu Santo, sobre la función del Espíritu Santo. Ahora estamos viendo solamente temas, como empezamos al principio, temas teológicos, que si se puede conocer a Dios, la respuesta es sí. ¿Cómo conocemos a Dios? Mediante las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Pero estamos viendo las características, los atributos del Señor Jesucristo, es decir, la deidad de nuestro bendito Señor Jesucristo. Por favor, si alguien tiene 1 Corintios 8:6, si se puede poner de pie y me ayuda dándole lectura. 1 Corintios 8, versículo 6. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Otra vez, ¿recuerdas el Shema? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y con esto, mis hermanos, si saco este texto fuera de contexto, hago un pretexto o hago una doctrina errónea. Para quitarle autenticidad, autoridad, deidad a Cristo, yo diría, mira, aquí dice que solamente hay un Dios y no se discute más. Pero vuelvo otra vez a repetirle, nosotros tenemos que estudiar Biblia, ¿verdad? Biblia, para poder entender de qué está tratando cada tema. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y muchos otra vez recuerdan que dicen, no, pues que de ahí procede Cristo, porque Cristo fue criado. Ya sabemos que Cristo no fue criado, hermano. ¿Sí quedó claro eso? Cristo no es una creación más. No, porque hay mucha palabra de Dios, dice, en Él estaba la vida. ¿Sí? Dice, y el verbo era Dios. ¿Con qué fue hecho la creación? Con la palabra. Esa es la palabra logos. Por eso Juan dice, y el verbo era Dios. O sea, yo no entiendo eso, ¿verdad? Nuestra mente está muy limitada para entender eso. Pero resulta que la palabra se encarna, ¿no? Bueno, ok. Colosenses 1:16, por favor, si podemos ir allá también, hablando acerca de que nuestro Señor Jesucristo, Cristo es el creador. Colosenses capítulo 1, muy importante que ustedes
se sepan esto de memoria, hermanos. Muy importante que usted se sepa esto de memoria. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por favor, subraye esta parte, esta enseñanza tan maravillosa. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? El contexto de este texto en el 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Los ruselistas dicen que Cristo aquí, Él fue creado. Y como primogénito, a lo que se refiere este texto, dicen ellos, lo interpretan ellos, ese como hijo mayor, Él es heredero de todo. No, hermano, Él es el creador, ¿sí? No, Él no es heredero de todo, Él es el dueño de todo. Y en el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Escuche esto, subraye esto, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Sí? Las que hay en los cielos, ¿qué hay en los cielos? Toda la constelación, toda la creación, todo, hermano. Y las que hay en la tierra, y no solamente esto, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y si vamos todavía al versículo 17 dice, y Él, o sea, Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, no puede estar uno ciego para no entender esta revelación. Habla, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que Jehová crea a través de su palabra. Vamos a ver el Salmo 63, el Salmo 33, 6. Anote esto. La Biblia enseña que Jehová crea a través de su palabra. Por favor, si alguien me ayuda ahí a Salmos 33, versículo 6, por favor, mis hermanos, para ir avanzando porque como que ya empezaron los días de frío y ya mis huesos sienten. Gracias, hermano. ¿Tiene alguna concordancia con este último versículo que vimos de Colosenses 1:16? Sí, hermano. ¿Tiene alguna relación con el Evangelio de Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio, en Él estaba la vida y Él es la vida, ¿qué? De todos los hombres. Y dice aquí en el 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice que el Señor, que cuando Él fue formando la creación, dice, y dijo Dios, y vio Dios que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. Y dijo, sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. Por eso aquí dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, con su palabra, con su palabra. Hay más, hermano. Por supuesto, Cristo ya existía. ¿Por qué decimos que Cristo ya existía? Porque recuerdas que le está diciendo a Moisés y le está diciendo a los discípulos, antes que Abraham o antes de Abraham, yo soy. ¿Sí? Antes de Abraham. Génesis 1, del 1 al 3, te darás cuenta cómo fueron creadas las cosas con el poder de la palabra del Señor, pero tenemos más Biblia, tenemos más revelación, hermanos. Y qué bendición, qué hermoso y qué gran privilegio tenemos nosotros
Ahora porque tenemos la revelación completa. Tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces ahora nos podemos dar cuenta cómo Dios está hablándonos, cómo Dios está trabajando en estos tiempos. Vemos Hebreos, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, te darás cuenta aquí cómo habla el Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces, de mucha manera, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Pero aquí está la clave de lo que estamos hablando en el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra, ¿verdad? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero hay una palabra aquí interesante. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿verdad? Y podemos otra vez regresar a Juan, al Evangelio de Juan, y te darás cuenta qué relación tiene estos pasajes que estamos viendo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está, hermano. Está hablando de Cristo. Cristo como creador. Jesús es el Verbo hecho carne, según el texto que estamos viendo. Y Él tiene la capacidad de crear, ¿verdad? Él tiene la capacidad de crear. Por eso el texto en el versículo 3, en el versículo 3 y 4, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Concluye el apóstol Juan diciendo, Él es el creador, ¿verdad? Y dice, y en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Lo que hemos visto antes, ¿no? La fuente de vida. Entonces, tiene el poder. El texto dice que el Verbo era Dios. Bien, ese es el segundo punto. Vamos al tercero. Cristo es adorado, ¿no? La Biblia enseña que solo Dios es digno de ser adorado. ¿Por qué? Porque hemos visto que Él es nuestro creador, ¿verdad? Aquí hay algo categórico, hermano, te vas a dar cuenta ahorita que vayamos viendo de este asunto, porque uno de los mandamientos que el Señor le da a su pueblo Israel, ¿cuál fue? Oye Israel, bueno, vamos al Antiguo Testamento para que usted pueda ver, a ver qué asunto aquí, ¿no, hermanos? Vamos a entender muchas cosas hermosas, cómo Dios se ha manifestado, se ha revelado. Éxodo 20, por favor. Éxodo 20, pasaje muy conocido, pero hoy vamos a estar viendo, ¿no? Que Dios es digno de adoración. Solo a Dios podemos adorar, ¿verdad? Solo a Dios. Pero estamos viendo en la persona de Cristo, Él es digno de ser adorado. Vamos al 20. A partir del versículo 1, por favor, vamos a estar trabajando aquí, y yo sí le encargaría que de memoria te hicieras parte de este versículo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí está el primer tema. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Escuche esto, porque esto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, subraya esa parte, arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Bien, ahí luego empieza a hablar de temas más grandes, ¿no? Pero ¿cuál es el primer mandamiento que le da el Señor a su pueblo? ¿Y cuál sería el mandamiento para todos nosotros en el tiempo de hoy? De no tener otros dioses, ¿verdad?
de no inclinarnos a ellos. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Primeramente, recuerda que en el Antiguo Testamento Dios estrictamente le está diciendo a su pueblo que no deben tener otros dioses, que no se deben inclinar a ellos. Y estamos hablando de que Cristo es digno de ser adorado. Si es digno de ser adorado, entonces significa que Él es Dios. ¿Sí? Bueno, pero vamos a ver algunos textos para que vayamos nosotros viendo. Ayúdenme por favor a Hechos 10, 25 y 26. ¿De qué está hablando aquí? Hechos 10, 25 al 26. Cuando lo tengan, si alguien por favor quiere ayudarme. El asunto aquí es Cornelio, ¿verdad? Pedro y Cornelio. Pero a partir del 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Primeramente, lo que nos enseña las Escrituras es que ningún humano puede recibir adoración. Ningún humano puede recibir reverencia o que se le adore. Y aquí nos los explica el texto. En el 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Fíjense, y postrándose a sus pies, ¿qué pasó? Adoró. Pero escuche lo que dice Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Aquí estamos viendo que ningún ser humano es digno de recibir adoración. No. Y ya por ahí te estarás pensando, ¿no? Que cómo han convertido en los días de hoy la religión pagana, dándole honra a un hombre, postrándose. No, el texto dice que ni siquiera estos hombres, por si un día vas a tratar con alguien que crean ellos que es el mayor jerarca, no, la Biblia dice que ni siquiera Pedro permitió que un hombre se postrara ante él. Ahí tenemos ese primer punto, ¿no? Primer punto tenemos ahí. Así que hay una prohibición. Vamos a Deuteronomio 34. Si no es Deuteronomio, no es Éxodo 34, discúlpenme, regresen tantito. Éxodo 34, versículo 14. 34, 14. Aquí está. Advertencia contra la idolatría, ¿no? Dice el capítulo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. A ver, por eso los discípulos no aceptaron ninguna inclinación de adoración. Pero vamos a ver la diferencia con Cristo. Cristo sí fue adorado. Y vamos a entender que por esa causa lo quisieron matar. ¿Sí? Los judíos. Dice el 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Qué dice? No te has de inclinar a otros dioses. ¿Recuerdas Éxodo 20, del 1 al 4? Tenlo muy presente. Vamos a otro pasaje. Vamos a Hechos capítulo 14. Ahora sí, por favor, le pido que se ponga de pie a alguien y le dé lectura. Hechos 14, del 13 al 15. Por eso, mis hermanos, yo quiero que entiendas algo. Que Cristo es digno de que tú
le adores. Adelante, hermano. Es 14 del 13 al 15. Miren, gracias, hermano. Aquí hay otro tema, ¿no? También, igual. En el 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guinardas delante de las puertas junto con la muchedumbre. Quería ofrecer sacrificio. Querían idolatrar, ¿no?, a estos hombres de Dios. Pero ellos dijeron en el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Ellos no permitieron, hermano, que se le dieran adoración. No lo permitieron. Bueno, hemos visto entonces hasta aquí que ningún hombre, ningún mortal es digno de que se le adore o se le dé reverencia. No encontramos esto. Más bien, en cambio, podemos ver el caso de Jesús. Miren, en el caso del Señor Jesús, ¿recuerdas cuando Él resucita, está en el mar? Ahí está en el Evangelio de Juan 20 en adelante. Dice que cuando le vieron, se postraron y le adoraron, ¿no? Tenemos esa parte. Tenemos otra historia. Después se le presenta a las dos Marías, ¿verdad?, en el sepulcro. Cuando la ven, ¿qué hacen estas mujeres? Nuevamente se postran ante Él, dándole reverencia. Pero algo más vivido, hermano, en la palabra de Dios, que Cristo es digno de ser adorado, lo vamos a encontrar en un pasaje en Mateo 2:11. Y vamos a este tema tan interesante. Vean aquí, mis hermanos, lo que está sucediendo. Mateo 2:11. Por eso decimos, más que nada, hermano, probablemente está pasando ahorita y dice: pues yo sé que Cristo es digno de ser adorado. Bueno, usted lo sabe. Pero ¿qué hay de las enseñanzas falsas? ¿Verdad? El asunto está, hermano, en que nosotros estamos aquí recibiendo la palabra del Señor, recibiendo la enseñanza. Esta enseñanza que usted está recibiendo es para que ayudes a otras personas. No es para que te la guardes. Es para que ayudes a otras personas, como dijo el Señor a través del apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Juan: aquel que duda, convéncelos. ¿Y cómo los vas a convencer? Bueno, mediante la palabra, ¿verdad? A través de la palabra. Mira, esto es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque ciertamente, hermano, pudiera ser que estos temas que yo les estoy tratando a ustedes, dicen: pues eso ya lo sé, hermano. Bueno, está bien, ya lo sabemos. Pero vuelvo a repetirle, no es meramente para ti. Es para que cuando tengas la oportunidad y te encuentres con alguien que diga: mira, para mí Cristo no es Dios. Entonces vas con la palabra de Dios y le dices: mira, ningún hombre, primeramente el Antiguo Testamento dijo el Señor que no debíamos adorar otros dioses, no deberíamos inclinarnos, nada de eso, porque solamente hay un solo Dios, ¿verdad? Eso dice el Antiguo Testamento. Y ya luego vas y le dices: mira, en los evangelios y en las cartas,
Pues ningún ser mortal recibió honra, como lamentablemente y desgraciadamente hoy viven los papas, ¿no? Que bésale la mano, que híncate o póstrate. Aquí está, por eso le digo, si usted, hermano, hermanas, si usted quiere ser un miembro del reino de los cielos, usted necesita tener este conocimiento y debe ser celoso con las cosas de Dios, ¿verdad? Y como dijo el apóstol Judas, contended ardientemente por la fe. Judas, versículo 3. Es que alguien dice, no, hermano, es que la Biblia no es para contender, no es para debatir. No, la Biblia me dice otra cosa. La Biblia dice, contended ardientemente por la fe. Presenta defensa ante aquel que os demande razón. Entonces, muy fácil para nosotros, ¿sabes qué? Yo no quiero problemas, ¿sabe qué? Yo mira, nada más con que me congregue, con que me sea yo Génesis 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, con eso basta. Hermano, no. No debes vivir con esa pobreza espiritual. Estamos para ayudar a la gente. Acuérdate, somos luz, somos la sal de la tierra. Recuerda la gran encomienda. Por tanto, id y predicar el evangelio. Y el evangelio, hermano, es toda la palabra, son las buenas nuevas. Y estamos representando a Cristo. Y la Biblia dice que somos embajadores, como si Dios rogara por medio de nosotros, diciéndole a la gente, reconcíliense con Dios. Pero es necesario tapar boca, hermanos. Es necesario sacar de la ignorancia a mucha gente que vive ciega, que vive atado a una doctrina y dice, no, para mí Cristo no es Dios. No, la Biblia dice que sí. La Biblia dice que Dios es el único a quien se le debe adorar. Y la Biblia dice que ningún mortal debe recibir adoración al único. Y ve aquí, Cristo sí, Él recibe adoración. Por ejemplo, vemos aquí, hermanos, mire, aquí en Mateo 2, versículo 11. Aquí está, dice nuestra Reina Valera, la visita de los magos. Algunos le dicen que eran astrólogos, ¿verdad? Tampoco dicen que eran 3 reyes, porque muchos creen que eran 3, porque dice que uno llevaba oro, el otro llevaba incienso y llevaba mirra, entonces eran 3. No, tampoco dice eso, ¿verdad? Pero en el versículo 11, 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Mire lo que hicieron estos hombres. Y postrándose, lo adoraron. ¿Por qué? Porque Dios es el único ser que debe ser adorado. Y si Cristo es Dios, entonces Él es el único digno de ser adorado. Y Él permitió eso. Él lo permitió, mis hermanos. Él lo permitió. Filipenses. Vamos a Filipenses. Ojalá, hermano, te memorices esos versículos para cuando tengas que usarlo y no quedes en vergüenza con la gente. Porque si no sabes Biblia, va a pasar como aquellos 7 hijos de Seba, ¿verdad? Yo soy cristiano. Y te pregunta, ¿y cuál es la doctrina que predican ahí en tu iglesia? ¿Qué es lo que te enseña tu pastor? Pues la Biblia. Pues háblame de un tema. Y de repente dice, ay, de un tema. No, hermano, pues es que se supone que para eso estamos, ¿no? Para aprender del Señor. Filipenses 2, versículo 10. Filipenses 2:10. Mire qué maravilloso es esto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. A ver, le dije que subrayara Éxodo. ¿Recuerdan? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué significa eso? ¿Qué entiende usted con ese doblar las rodillas? Yo digo que hasta un niño lo entiende, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo le haría el camello para tomar agua? Por lo regular el camello dobla sus rodillas, ¿no? Y
va hasta abajo. Digo, hasta un niño entiende esto, lo que significa doblar rodillas. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, escuche, de los que están en los cielos. Y recuerda qué dijo Jehová. Nadie puede adorar a otro Dios, ni arriba, ni abajo, ni debajo de la tierra. Pero resulta que cuando Pablo habla de Jesús, entonces dice que Él es digno de ser adorado. ¿Y quién es? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Pero qué decía Éxodo? ¿Lo recuerdas? Regrésese a Éxodo. ¿Qué decía el Señor? Que nadie más podía hacer esto. En el 3:23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está ¿dónde? En el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás. Y resulta que Pablo dice, pero Cristo sí. Pero Cristo sí. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y si Jehová del Antiguo Testamento era el único ser de ser adorado, entonces Cristo es igual, porque Él es el Dios hecho carne. Así lo explica Pablo aquí. En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, ¿verdad? Entonces prueba que solo Cristo es digno de adoración. Cristo es digno de adoración. Isaías 42, pasemos a Isaías 42:8. Isaías 42:8. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Isaías 42:8. Dice la palabra, yo Jehová, este es mi nombre. ¿Sí? Y a otro no daré mi gloria, ¿verdad? Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. ¿Pero qué dice? Este es mi nombre. Dice, yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria. Por esa causa al Señor Jesús le querían matar. Porque decía, ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? No lo entendían. Como mucha gente de hoy, hermano, está cegado y dice, no, es que para mí Jesús no es Dios. ¿Verdad? Muy fácil de entenderlo. Vamos a Apocalipsis 5:2. Vamos hasta el último de los libros. Apocalipsis 5:2. Interesante aquí, hermano, interesante. Hermoso esta parte que estamos viendo, que solo Cristo es digno de ser adorado. Así que, hermanos, ahora entenderás el asunto de la Trinidad de Dios. Ahora sí entenderás que a ese Dios que tú, a ese Cristo que tú estás adorando, que siempre adoras, es el Jehová del Antiguo Testamento. Tienes un conocimiento más amplio y sabes a quién estás creyendo. Y dice en el capítulo 5, versículo 2 de Isaías, de Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Lea bien, mis hermanos. 5:2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Mire esto. Y decía, ¿quién es digno de abrir el libro? Escuche, ¿quién es digno? Esto lo está diciendo Juan. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y este hombre está triste, llorando, y dice, ninguno. Y dice, y ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice el 4.
y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno otra vez de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y el 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí está el Jehová del Antiguo Testamento, que es el Cordero de Dios. Él es digno de recibir adoración, de abrir el libro. ¿Y quién es ese personaje? Cristo Jesús. Voy a pasar a mi cuarto punto. Solo Dios puede expiar los pecados, ¿verdad? Solo Él puede borrar nuestro pecado. Y vamos a Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 33, versículo 22. Isaías 33, 22. Recordemos que cuando Isaías habla acerca de este asunto, está hablando acerca del Mesías venidero, del Redentor, del Salvador, ¿verdad? Que vendría después para Israel. Y por gracia a nosotros nos cayó esa gracia salvífica. Dice el 22, porque Jehová es nuestro juez, ¿verdad? He dado esos temas. Por ejemplo, el Salmo 7:11, Jehová es, ¿cómo dice el texto? Dios es juez justo. Salmo 7:11, ¿verdad? Dios es juez justo, dice. Dice, y Él está airado con el impío todo el día. Y ya hemos hablado de juez, usando en términos forense, ¿verdad? ¿Cuál es la función de un juez? ¿Y cuál era la función de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre? Castigar el mal. Castigar el mal. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Y luego dice, Jehová es nuestro rey. Ahora, ¿quién es Cristo para ti? Bueno, Apocalipsis dice, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces no estamos nosotros creyendo en 3 dioses, hermano, o en 2 dioses. Es uno. ¿Sí? Es uno. Hoy ya hemos leído mucho, ya hemos pasado mucho. Dice, Jehová es nuestro rey, pero aquí viene esta parte y tiene un acento tan elevado, hermano, que dice, Él mismo nos salvará. Y esto, por supuesto, está hablando del Mesías, que estaba predestinado a redimir, a expiar, a hacer expiación por el pecado, a comprar al pecador. Vamos más acá a Santiago para que veamos, hermano, que no solamente usamos un texto del Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento habla. Santiago 4:12, por favor pase allá. Santiago 4:12, mire, 4:12, Santiago, maravilloso este pasaje. Uno solo es el dador de la ley. Una criatura no podía morir, hermano. Sería Dios injusto matar a una criatura. Tenía que ser el mismo Dios pagando, ¿verdad? Redimiendo al pecador. Acuérdese, por eso dice 2 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Era necesario, como le dije la vez pasada, que Dios hiciese humano para poder venir a alcanzarnos, a rescatarnos, estando en la condición de hombre, pero sin pecado. Por eso es un gran misterio. Dice, ¿cómo puede hacerse esto? Dijo Zaqueo, ¿verdad? Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Y ya el Señor ahí le empieza a decir, ¿no? Entonces dice aquí, uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder.
Solo Dios puede expiar los pecados, por lo tanto nuestro Señor Jesucristo es el mismo que hace todo esto, ¿verdad? Y recuerdan a Isaías 44:6, que lo vimos ya, lo hemos hablado muchas veces, pero otra vez les recuerdo qué es lo que dijo el Señor a través del profeta Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, el que nos redime. Y termino con mi quinto punto. Solo Cristo puede perdonar pecados. Solo Cristo puede perdonar pecados. ¿Dios perdona los pecados? Sí. Él es el único que puede perdonar pecados. Para esto vamos ahí a Isaías. Vamos a Isaías 43, versículo 25. Dice aquí el Señor, hablando del Antiguo Testamento. Recuerda que este Señor que está hablando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es Cristo. No se le olvide. Por eso hago énfasis en esto cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Felipe dice, y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso la pregunta surge en nuestra cabecita, y cuando lleguemos al cielo, ¿a quién vamos a ver? A Jesús, al Cristo. ¿Y el Padre? No se confunda. Él es mismo. Recuerda que en el cielo tiene rasgos parecidos a los nuestros. O sea, quien estuvo en la tierra en Jerusalén era el Dios del Antiguo Testamento. Y eso es un gran misterio. Por eso cuando Pedro les predica a los judíos y le dice, ustedes mataron a Dios. Dice que ellos se compungieron de corazón. O sea, les entró como una espada. Dice, matamos a Dios. Y el soldado que estaba en la cruz, cuando le ve morir y le entierra la lanza, que hay una enseñanza muy hermosa, que significa que de su costado sale agua y sangre. ¿Qué tiene que ver con el tabernáculo de Antiguo Testamento? Pero es mucho, hermano, es mucho. Y probablemente a mí no me interesa eso. No, a mí debería de interesarnos, ¿verdad? Y nos vamos a la historia de Israel, pero es otro asunto. ¿Por qué dice que salía agua y sangre? ¿Y qué simbolizaba en el Antiguo Testamento cuando los sacerdotes hacían sacrificio? Y de un brazo del altar salía sangre y agua. ¿Pero de qué? ¿De qué sangre y agua? De sacrificio de corderos. Ahora entiendo. Pero lo interesante de este personaje, cuando ve esto en Jesús, él con su propia boca dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vio grandes señales. Porque sucedió algo tremendo en ese entonces. Entonces, yo soy, dice aquí, el 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así trabajó el Señor con su pueblo judío. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra,
hizo lo mismo. Y cuando usted creyó en Él y creyó en su evangelio, en la palabra que es el poder de Dios, que trae vida, y si Él nos ha dicho que también hemos sido perdonados mediante su sangre, tienes que creerlo. Debes creerlo. En Lucas 7:48, pasamos al Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas 7:48. Vea este asunto tan interesante. Lucas 7:48. Aquí el asunto es Simón, el fariseo, y una mujer, ¿verdad? Y en el 48 le dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero a la mujer le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué dijeron ellos? ¿Quién es este para que perdone pecados? Solo Dios perdona los pecados, ¿verdad? Pero Cristo, ¿quién es? ¿Por qué tenía esa facultad de hacer lo mismo? Porque Él es el Dios manifestado en humano, en carne. Qué maravilla, hermanos. Qué privilegio para aquellas personas, para los discípulos, haber convivido, como lo dijo Juan, ¿no? Lo ve de esa manera. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. O sea, ese misterio que había en el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús. A Dios nadie le vio jamás. Y luego explica, eso está en Juan 1:18. El unigénito del Padre le ha dado a conocer. Cristo nos ha revelado cómo es Dios, en atributos, en voluntad. Él nos ha revelado quién es el Señor. Y por último, si lo tengo bien anotado aquí, pasemos al versículo de Marcos capítulo 2, versículo 7. Con esto cerramos nuestra enseñanza. Aquí habla de un paralítico, ¿verdad? Encontró a este paralítico. Y luego dice, lo voy a leer completo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Y es lo que estamos haciendo. Y ¿qué hizo Jesús? Les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, rompieron el techo donde estaba, y habiendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, escuche, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, y los cuales cavilaban en sus corazones, murmuraban, ¿verdad? Criticaban. ¿Qué decían ellos? Dice el 7, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. Y luego pregunta, ¿quién puede perdonar pecados? Si solo Dios. Recuerda, por esa causa Jesús lo querían matar. Porque dicen, no, nosotros sabemos que solo Dios tiene este poder y tú no eres Dios. Pero Jesús, dice en el 8, y reconociendo luego Jesús en su espíritu que
cavilaban de esta manera dentro de sí. Les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levanta y toma tu lecho? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿No entendieron ellos, hermano, quién estaba entre ellos? Era el mismo Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero hombre, 100% hombre y 100% divino. Entonces concluyo: nosotros no adoramos tres dioses, solo uno, como dijo Deuteronomio 6, pero estamos entendiendo cómo la Biblia nos revela lo que el Señor ha hecho en toda esta etapa, edades o proceso, ¿verdad? Así el Señor ha estado trabajando. Bueno, quiero decirle, hermanos, que hasta aquí por lo menos he concluido con la persona de la teología de Dios, conociendo a Dios y a Cristo. Entraremos al tema del Espíritu Santo, ¿sí? Al tema del Espíritu Santo. Entonces, como yo les dije, ¿por qué, mis hermanos, es importante tener este conocimiento? Precisamente para que usted tenga argumento, sustento bíblico, ¿verdad? Cuando tenga que tratar algún tema con respecto al señorío de Cristo, al tema de Dios, ¿verdad? Porque le vuelvo a repetir, en el día de hoy, uno dice solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, pero y luego dice, pues, ¿y Jehová? ¿Y quién es Jehová? ¿No? ¿Y el Espíritu Santo? O encontramos, ¿verdad?, enseñanzas que dicen: no, es que es Jehová, y es Jehová, y es Jehová, y es Jehová. ¿Y sabe qué está pasando? Son ignorantes, no conocen a Dios, ¿sí? No conocen a Dios. Y hacen un Dios a su propia imagen, ¿sí? Se forman un Dios. Y el tema y el asunto cuando hablamos de esta enseñanza, hermano, es que nosotros debemos saber quién es Dios, ¿sí? Y cómo se ha manifestado. 5 puntos vimos hoy entonces. ¿Cuáles fueron los puntos? Cristo es el yo soy, ¿verdad? Cristo es el yo soy. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Se lo memorizaron? ¿Mandé? Cristo es el Creador. Tercero, Él es el único digno de ser adorado, ¿verdad? Él puede perdonar o expiar pecado. Él perdona los pecados. Bueno, hermano, gracias. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a nuestro Dios. Probablemente se haga usted telarañas en su cabecita y diga, pues no entendí nada. Bueno, pues ore al Señor y lea la Biblia. Padre Celestial.